Seguimos en marco de referencia. Wandy Ramírez, nuestro invitado en el día de hoy, politólogo, además un excelente investigador y analista de temas económicos, políticos y sociales. Lo hemos querido invitar para hablar sobre el ambiente electoral, que está un tanto enrarecido con todas estas encuestas y todo lo que implica un proceso electoral. ¿Cómo te sientes? Muy bien, Edmundo, muchas gracias por tenerme. Saludos a tu público. Gracias a ti por estar aquí. Wandy, te pregunto, ¿cuál es la realidad política que existe en la República Dominicana en este momento, dado que de acuerdo a encuestas que se han publicado en los últimos días, pues el gobierno tiene una ventaja impresionante respecto a las otras propuestas electorales? ¿Cuál es la realidad? La realidad se define en una sola palabra: manipulación. Manipulación. Sí, o sea, aquí este gobierno, desde que llegó al poder, ha estado manipulando todo. Toda la realidad ha estado siendo manipulada. Eso aplica, eso en todas las áreas, va desde el Banco Central, y eso se hace, y don Valdés Albizu lo sabe. Imagínate tú, si han estado manipulando la economía con un dólar que debería estar al 100 por 1 y lo tienen presionado hacia abajo, tratando de ponerlo en 54, 50, cuando el valor real de mercado es prácticamente el doble. O sea, si son capaces de manipular la economía, ¿qué no será manipular una simple encuesta? Esa es la realidad. 2 premios Nobel de economía escribieron sobre cómo se manipula una economía. Schindler, premio Nobel en el 2013, y George Akerlof. Entonces, todo lo que hemos estado viendo desde el 2020 en términos de encuesta en relación al partido de gobierno es lo que se conoce como desktop research. O sea, son encuestas creadas, hechas a la medida. Si el gobierno estuviese tan fuerte como dicen ellos, ¿por qué la necesidad de estar comprando hasta el gato? Entonces es irreal. La verdad es que ellos están con mucho miedo, con mucho temor. La realidad es que Abinader y el PRM no pasan de un 40%. Esa es la realidad. ¿Y cómo se justifica el hecho de que en el pasado proceso, pues prácticamente en el ámbito municipal arrasaron? Sí, pero los números son fríos y hablan. ¿Qué pasa? Que si tú te pones a ver, y yo tengo el mérito de haber previsto los resultados de las municipales 8 meses antes, hay testigos de eso, personas que conocen mis análisis, con los cuales lo compartí en televisión. Hice di algunos tips, porque como es material estratégico, pues no lo ando revelando así, ¿no? Pero si tú te pones a ver los resultados de las municipales, el PRM solamente sacó 42,000 votos en relación a las municipales del 20. 42,000 votos. La pregunta es, ¿cuánto gastó? Según el presidente de ese partido, ellos mismos se delatan y dicen que la suma podría andar por los 3,000 millones de dólares. Hay provincias, dirigentes que manejaron 200, 300 millones de pesos el día de. Entonces, en todo ese proceso se gastó esa enorme cantidad. 3,000 millones de dólares para sacar 42,000 votos adicionales. Eso es una victoria pírrica, mediocre. ¿Cómo es este gobierno? Este es un gobierno de mediocres.
tú analizas área por área, sector por sector, y no hay uno solo que tú puedas decir es aceptable. No hay. Y reto a quien sea que a debatirlo. ¿Cómo se explica que un gobierno que tiene tanta falencia, estamos de acuerdo en eso, quizás debe ser para mí el gobierno más malo de la historia? Lo es. Pero ¿cómo se explica que tenga una buena popularidad? Es que son cosas diferentes. Son cosas diferentes. O sea, cuando tú inviertes 9,000, 10,000 millones de pesos en, como le dicen aquí en el patio, bocineo. Cuando tú inviertes semejante cantidad en redes, en comprar medios, etcétera, gente que te acomoda las cosas, pues sí, tú creas la percepción que tú quieras. Lo hacen todos los dictadores. Lo hacen todos los autócratas. Vladimir Putin ganó con más de un 80. ¿Me doy a entender? O sea, cuando tú estás en el poder, tú puedes manipular, repito, todo lo que tú quieras. Ahora, la cosa es qué va a hacer la oposición para romper ese hechizo. ¿Qué va a hacer el pueblo dominicano que está a punto de perder su patria para romper ese hechizo? Nosotros estamos sentados como país encima de una bomba nuclear que se llama Haití. Un evento que previmos hace mucho tiempo. Cuando yo empecé a venir con frecuencia a República Dominicana, en Revista 110 con don Julio, empecé a hablar de eso. Porque es una realidad que conozco bastante bien. Entonces, aquí los políticos nuestros no conocen el conodrum haitiano. No lo conocen, no saben lo que ha estado pasando ahí. No saben el origen de ese problema. Entonces, ¿qué debe hacer la oposición para enfrentar, digamos, ese poder mediático que tiene el gobierno? Hay varias acciones. Yo la he comentado en privado con mis más cercanos, personas con las que colaboro. Y te digo, o sea, en cuanto al pueblo, lo primero que tiene que hacer es despertar y darse cuenta de la realidad en la que estamos. O sea, hagamos un pare al teteo y a situaciones mundanas y empecemos a ver la realidad de este país. O sea, los venezolanos, por ejemplo, en 1998 querían un cambio. Hoy tienen un cambio. El éxodo más grande de personas en toda América Latina se está dando con los venezolanos. Más de 8 millones de personas deambulando por el mundo, pasando trabajo, pasando hambre. Aquí mismo hay una gran cantidad de venezolanos. Calamidades, o sea, lugares en donde no los quieren. ¿Por qué? Porque se equivocaron, no supieron medir las consecuencias de tener un potencial dictador o un dictador en potencia. Lo mismo pasa aquí. Si nosotros permitimos que Luis Abinader se reelija, yo ya vivo fuera desde hace muchos años, por razones profesionales, etc. Y bueno, o sea, tendré que conformarme con seguir viviendo fuera. Entonces, señores, despierten, despierten. En realidad, según tus investigaciones, ¿cómo está distribuido el mercado electoral? Mira, la mejor encuesta, siendo realista, inmejorable, es el dato de las elecciones recién pasadas. O sea, ese número no lo supera ninguna encuesta. Toda la oposición junta sacó cerca de 40%, tal vez un poquito más, ¿no? El PRM, un otro 40 y pico. Me corrigen, no me recuerdo los datos, pero igual lo puedo buscar porque
publiqué un análisis días después de las municipales que titulé "Técnicamente Abinader perdió las municipales. Es el preludio para la derrota presidencial", en donde yo analizo los números y volví a indicarle a la oposición el error de no ser contundentes, el error de no haberse puesto de acuerdo, de no haber organizado un proceso interno para elegir un candidato e ir todos unidos. Y pues ahí profundizo bastante en los números que obtuvimos. Como por ejemplo ese dato que te decía, o sea, 42,000 votos adicionales con 3,000 millones de dólares es un abuso. Una ganga. O sea, es el colmo de la mediocridad. O sea, lo mismo se repite, o sea, en las elecciones, en la gestión de gobierno, en lo personal de este señor que nos gobierna, o sea, fracaso. Ok, mira, pero la oposición, por ejemplo, ha dicho que hubo, de alguna manera, esos datos que tú encuentras que entiendes que es la verdadera encuesta. Sin embargo, hay una serie de cuestionamientos, como es el tema de que hubo un abuso de los fondos del Estado y de que hubo una abstención inducida. Yo te pregunto, ¿hasta dónde considerar que esos son los verdaderos datos si realmente hubo una manipulación del proceso? Sí, pero tal cual tú lo dices, debería llenar de valor, elevar la moral de la oposición. Ahora, también tienen que revisarse, porque yo, de nuevo, predije que estábamos a punto de asistir a lo que yo llamé y titulé como un tumbe electoral. Todo el mundo recibió mis comentarios en ese sentido. Todo el mundo. No hicieron nada. Llegué a hacer sugerencias. Llegué a poner ejemplos. Llegué a citar acciones que hizo el PRM en el 20. Ellos querían el poder, tenían las ganas del poder y lo obtuvieron, porque hicieron todo lo que había que hacer. La oposición no hizo todo lo que tenía que hacer en las municipales. Yo espero que lo hagan ahora, por su propio bien, porque estamos camino a una autocracia, a una dictadura. Y en ese escenario no quedará una sola cabeza sobre los hombros de los líderes de la oposición. Te pregunto, ¿tú crees que ahora, porque hay un tema, tal y como le han dicho, ha lucido ser un partido altamente inescrupuloso, en el sentido de que es capaz de hacer cualquier cosa, Lo son. contar de ganar? En las elecciones municipales lo mostraron, que son totalmente inescrupulosos, que son capaces de cualquier cosa. La verdad es que vimos actitudes que nunca en la vida uno se imaginaba, y mucho menos en el PRM, que habló tanto de ética y de transparencia. Ahora bien, ¿está la oposición en capacidad de enfrentar esa agresividad que ha mostrado el PRM en los procesos electorales? Por supuesto que sí, pero tienen que... ¿Tienen un plan o es solamente palabras? Porque también ahí está el tema. Yo creo que, y lo dije en otras entrevistas, o sea, un gurú de la política, la persona que más ha invertido en conocimiento e insights de la política, el doctor Leonel Fernández. Otro erudito en términos prácticos de la estrategia política, Danilo Medina. Y mi amigo, el ingeniero Miguel Vargas, el político más inteligente que yo conozco, el más capaz que yo conozco por su background
empresarial. En el mundo empresarial, tú tienes que ser serio, sí o sí. Tal vez es su mayor debilidad al entrar en la política. Tal vez por eso avanza tan lento. Pero estos tres señores han sido demasiado tímidos con este gobierno. Yo no termino de entender ese fenómeno. Demasiado tímidos. ¿A santo de qué? Señores, el escenario es muy complicado en el sentido de que, como tú bien dices, este señor está dispuesto a todo. Él tiene a la Junta Central Electoral en un bolsillo, tiene a todo el mundo en un bolsillo, porque lo único que tiene es dinero. No hay una obra de gobierno. Este es un gobierno invertebrado, como he dicho reiteradamente. Entonces, ¿qué tú haces con un gobierno invertebrado? Le da un empujoncito. Y si ese empujoncito no funciona, como te está levantando los brazos, dale un batazo. O sea, el juego político tiene que cambiar ya, en estas 6 semanas. O lo van a lamentar. En caso, ayer vi a Roberto Rosario advertir o anunciar que la oposición va para la OEA a hacer la denuncia precisamente de todo lo que pasó en el proceso. Mi pregunta es, en caso de que finalmente la oposición vaya a la OEA y aún así sean víctimas de las acciones inescrupulosas del PRM, ¿esto tendría algún, implicaría algo? Mira, a mí me da risa porque lamentablemente parece que estamos en un mundo de sordos. No voy a decir ciegos, pero sordos, porque las cosas se han estado diciendo. Yo valoro esa acción como una acción que debe hacerse, pero es reactiva, señores. Es reactiva. Debió hacerse hace rato. Debió hacerse en el proceso. Y si bien el ingeniero Vargas se reunió con el delegado que envió la OEA, y la OEA dio unas declaraciones, ¿qué diferencia puede haber ahora? No, aquí hay que jugar el juego a la altura. O sea, la realidad es que Román Jaques, ante la opinión pública, se ve como un presidente genuflexo. O sea, alguien que está siguiendo el guión del presidente Abinader. La realidad es que la Junta Central Electoral es percibida en la opinión pública, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, como una organización, una institución que ahora celebra sus 100 años, con falta de credibilidad. La posicionan en un rango de un 40, 41, 42, 43%. La realidad es que la Junta Central Electoral es percibida como un brazo político del PRM. Entonces tenemos que entender eso. Tiene a los partidos estrangulados. O sea, le depositaron los recursos 48 horas antes del proceso municipal, cuando no podían monetizarlos. Y voy a usar una palabra de moda en Sudamérica, la casta política no se percató de lo que estaba ocurriendo y no pusieron dinero en la mesa. Yo dije hace mucho, se lo dije a algunos dirigentes de partido, señores, con el dinero que da la Junta no da para un proceso político. Yo
enumeré, dije la aritmética de la realidad electoral dominicana. Con lo que da la Junta, tú compras un 1% de market share, de participación de mercado electoral en un año. 1% tú compras, con lo que te da en un año. Entonces, por eso tú ves que hay candidatos nuevos que no despegan. ¿Por qué? Porque el big money que se necesita en este negocio no está. Solo lo tiene un lado. Entonces, ¿cómo tú compites con eso? Yo se lo he dicho también. Pero se hacen los sordos, pretenden ignorarme o ignorar lo que digo. Bueno, vamos a pagar el precio de eso. O aprovechemos estas 6 semanas y hagamos lo que tenemos que hacer. Yo tengo una lista de acciones. Cuéntame un par, dime un par. Se lo diré a los 3 grandes líderes cuando se dignen a escucharla. En definitiva, Wandri, si la oposición hace lo que tiene que hacer, tiene los números para crear una situación diferente. Claro, es cuestión de articular las fortalezas que tenemos. Es cuestión de articular las fortalezas que tenemos. 70% de la población no fue a votar. Los partidos tienen que evaluarse seriamente. O sea, están en una realidad anacrónica que no responde a ese segmento electoral. No le dicen ni pío. No le mueven la azotea. No le mueven el piso. Yo percibo, Wandri, que durante mucho tiempo la oposición le dejó la cancha sola al gobierno. Sí. Porque estaba peleando entre sí. que sí, que. Eso no puede haber sido una de las razones de por qué este resultado, que no se percibió de parte del electorado, de los seguidores, como una alianza sincera. Precisamente es lo que estoy diciendo. O sea son muchos elementos juntos. Pero, como dije, así como no se comprende el problema haitiano, el origen del problema, nosotros no hemos terminado de entender. Hay un programa que, por cierto, hoy vamos a grabar la segunda serie, la segunda sesión de una serie sobre política versus tecnocracia, en donde analizamos la realidad de la política y la realidad de la tecnocracia y el elemento común que hay, el rolling doors, como se llama, ¿no? Tú vas de un área a otra, contribuye. Los partidos tienen que revisarse. Tienen que revisarse. O sea, tú no puedes dejar a tu competidor jugar solo. ¿Pero y dónde se ha visto semejante tontería? O sea, Entonces, rápidamente, que ya el tiempo se nos agotó, ¿sí? Wandri. Si la oposición hace lo que tiene que hacer, ¿cuál sería, cómo tú pronosticarías que quedaría la primera vuelta? ¿Cuánto sacaría el gobierno? ¿Cuánto sacaría? Muy distribuida, muy distribuida. O sea, la realidad es que el PRM no tiene los números y por eso están tan asustados. Y están más asustados porque el presidente Abinader tiene una situación muy grave, muy seria. Explícate. Personal. Todos sabemos cómo el presidente Abinader llegó al poder. Él quería el poder sí o sí. Y pactó con todo el mundo, hasta con sectores oscuros, locales e internacionales. Está hablando del narcotráfico. El narcotráfico. Yo fui una de las primeras personas en decir que al PRM no le hacía falta dinero. En un programa que me preguntaron, yo ya tenía la data. El PRM estaba siendo financiado por el narcotráfico local e internacional. Fui la primera persona en indicarlo. En el aire. 22, 20, 22.
de febrero del 2020. Entonces, se verificó el hecho. Hoy día hay varias personas que están sub judice del gobierno americano, del Departamento de Estado, del Departamento de Ley de los Estados Unidos, presos. Algunos de esos casos están siendo temporizados, esperando a ver lo que pasa el 19 de mayo. Entonces tú me estás diciendo que si el PRM pierde, van presos. Yo no te puedo decir, porque ellos han estado haciendo una serie de acciones, lobby, para evitar eso. No sé si tú llegaste a ver un video en donde aparecía una persona, un hombre, contratado por el gobierno dominicano, teniendo sexo en una sala Sí, así es. del Congreso americano, Así es. tratando de persuadir de qué manera para que envíen un embajador americano, para que aprueben un embajador americano, el cual no va a llegar mientras el presidente Abinader sea presidente. O sea, esa acción fue una especie de lobby sexual. Sí. Ay, papacito. O sea, las cosas hay que decirlas como son, de por Dios. El presidente Abinader ya se está viendo en el espejo del presidente Hernández de Honduras, que está preso a vida en Nueva York. Wandri, esa última declaración es dura. Se acabó el tiempo. Nos vemos en una próxima entrega de Marcos de Referencia. Yo espero que esta presentación de Wandri, que es la primera, no sea la última. Hasta entonces. Con gusto, cada vez que me invites y yo esté en el país. Ok, gracias.